Para mí es motivo de gran felicidad presentar a la doctora Catalina Corrales, residente de cuidado intensivo pediátrico de nuestro programa de la Universidad de La Sabana. A partir del lunes, la residente más grande que tenemos, porque ya termina Ana María, que nos va a hablar de un tema que sé que ha trabajado mucho, ha investigado y tiene una muy buena presentación y es monitorización hemodinámica. Entonces, Catalina, bienvenida y adelante. Muchas gracias. Gracias, profe. Buenas tardes a todos. Gracias, pues, por atender este llamado. Vamos a hablar de la segunda parte de monitoreo hemodinámico. Hace ya 8 días, Angélica nos presentó magistralmente la parte inicial para hacer como un recorderis de lo que habíamos estado hablando, ¿no? Pues vamos a seguir este camino. Vamos a hablar de los principios básicos inicialmente, recordar las técnicas no invasivas, las invasivas y finalmente pues el propósito de esta charla que son las técnicas mínimamente invasivas. Con respecto pues a los principios básicos, recordar pues que tener una medición de las características funcionales del sistema circulatorio nos pueden dar respuesta a cómo está afectada la perfusión en nuestro paciente. Existen formas invasivas, formas no invasivas, y el conjunto de ellas, no tomarlas como herramientas por separado, nos puede ayudar en el diagnóstico, la vigilancia y la titulación de la terapia hacia nuestros pacientes. Con respecto a las técnicas no invasivas, rápidamente, solo para enfatizar que nada puede reemplazar nuestro examen físico. En muchas ocasiones, pues, sumamos todas esas variables hemodinámicas, incluso la temperatura de nuestro paciente, su frecuencia cardíaca, tensión arterial, el gasto urinario también como una medición que debemos siempre tener en cuenta y asociando, pues, herramientas como el electrocardiograma, la radiografía de tórax, incluso, pues, una tensión arterial por manguito que nos puede también ayudar en ese monitoreo y obviamente, pues, si tuviéramos o contáramos con la herramienta de ecocardiografía, pues al pie de cama de nuestros pacientes. Con respecto a las técnicas invasivas, solo las voy a mencionar, como les dije, Angélica no las presentó de forma magistral. Recordar pues que tenemos los catéteres venosos centrales, que pues facilitándonos mediciones de presión de llenados de la aurícula derecha, mediciones pues que podemos hacerla de forma continua de la saturación venosa mixta, los catéteres arteriales para un seguimiento directo pues de la tensión arterial y pues el que discutimos con respecto al catéter de la arteria pulmonar. Pues estos nos ayudan con ese monitoreo del líquido en el espacio intravascular y extravascular de nuestros pacientes y con la facilidad pues de poder infundir sustancias vasoactivas, líquidos, la terapia hiperosmolar o sustancias irritantes. Solo para mostrarles lo que hablábamos con respecto al catéter de la arteria pulmonar, como un indicador pues que por mucho tiempo se habló como el gol estándar de la medición del gasto cardíaco, con las dificultades pues que están documentadas y que también pues discutimos. Nuevamente, pues el catéter de la presión arterial con respecto pues a toda esa interpretación dinámica que nos puede hacer de forma continua, relacionándolo pues con la hemodinamia de nuestro paciente, que también pues nos ayudaría a tener mediciones directas e indirectas con respecto pues a esa presión arterial sistémica. Ya entrándonos pues en lo que nos compete el día de hoy, que son las técnicas mínimamente invasivas, mencionando pues toda la parte, digamos, de fisiología y de lo que queremos dar respuesta a esa medición del gasto cardíaco, pues recordar el principio que es el volumen de sangre bombeada por cada minuto. Podemos encontrar diferentes fórmulas, entre ellas pues esa frecuencia cardíaca y ese volumen sistólico multiplicados, y si lo ajustamos a la superficie corporal de nuestro paciente, pues hablaríamos del índice cardíaco. Entonces, pues de aquí salieron diferentes métodos, dentro de ellos el método de Fick, que de acuerdo a su principio, pues la velocidad a la que se consume el oxígeno es el flujo sanguíneo por la velocidad con que los hematíes captan ese oxígeno. En condiciones pues normales lo que se ve o lo que se espera es que todo el número de hematíes que entra en el pulmón, asimismo pues va a ser ese mismo número que van a dejarlo, a excepción pues de que existan cortocircuitos intracardíacos. ¿Qué tenemos? Pues las fórmulas que conocemos, esa capacidad de transporte de oxígeno, dependiendo pues en una hemoglobina adulta, más o menos se habla de 1.34 mililitros de oxígeno por gramo de hemoglobina y multiplicamos ese coeficiente de solubilidad de Bunsen, que en el plasma a 37 grados centígrados pues va a ser 0.003.
De ahí pues podemos hablar que ese oxígeno extraído pues también va a tener relación con el consumo de oxígeno que va a tener nuestro paciente. Teniendo en cuenta pues que con estos cálculos también podemos tener el resultado de un QSQT con esa diferencia, digamos, teniendo en cuenta pues las diferencias arteriales, venosas del capilar y teniendo pues la ecuación del aire alveolar. Esto pues digamos todos lo conocemos, pero a grandes rasgos se ve muy complejo. Entonces viene el método de termodilución, que es el principio, digamos, fisiológico de los dispositivos que vamos a hablar el día de hoy. El método, pues, es un método que nos permite la medición de ese gasto cardíaco en tiempo real por medio de un termistor. Un termistor, pues, es una sustancia que se inyecta, va, digamos, a interferir con diferentes software que me van a dar esa dinámica de ese termistor. Ese termistor, pues debemos buscar que sea una sustancia indicador ideal, estable, que no sea tóxico, que se distribuya uniformemente y que no vaya a dejar el sistema entre los sitios de inyección y en el sitio de detección. Y debe pues eliminarse rápidamente para evitar esa recirculación que me pueda interferir en la medición de los dispositivos. En este momento, pues lo que utiliza la termodilución es ese cambio de temperatura, digamos por decir de calor de la sangre, indicando pues la medición del gasto cardíaco. Lo que utiliza pues es la primera ley de la termodinámica, la conservación del calor, y ese intercambio de calor entre el indicador y la sangre, sin que se permita o que sin que se pierda calor por parte del tejido, es lo que finalmente me da esa medición de la mezcla de inyectado y sangre antes de la medición de la temperatura, y el sensor, que va a ser un dispositivo que debe ser sensible, preciso y rápido, me va a dar mucha más precisión en esa temperatura a través del tiempo. Esta, pues, es el método, la ecuación de Stewart-Hamilton, que lo que me va a involucrar es ese tipo de dispositivo. Entonces, ¿qué vamos a ver? La medición del gasto cardíaco va a tener relación con el volumen inyectado, la temperatura de la arteria pulmonar, la temperatura pues de la sustancia o el termistor inyectado, va a haber un factor de densidad y la K va a ser un factor de corrección sobre el espacio muerto del catéter, relacionado pues también a la temperatura de la sangre, que esa diferencia de calores pues es lo que va a tener que darme el monitoreo que voy a hacer. ¿Qué es lo que vemos? Vemos entonces que dependiendo de la curva, cómo esté esa subida rápida y ese descenso, vamos a tener el cálculo del gasto cardíaco. ¿Qué quiere decir? Vamos a medir el área debajo de la curva. Es decir, si el gasto cardíaco está caído o disminuido, va a ser mucho mayor el tiempo en que esa temperatura vuelva a la línea de base. Por el contrario, si el gasto cardíaco está aumentado, va a ser menor el tiempo que esa temperatura vuelva a la línea de base. Disminuye esa área bajo la curva, que es lo que va a ser pues, inversamente proporcional al gasto cardíaco. ¿Cómo funciona? Entonces, lo que hace, digamos, en general los métodos de termodilución, ahora más adelante vamos a hablar de cada uno de los dos que queremos hoy conversar. Inicialmente, pues lo que tengo para calcular, pues es aplicar una sustancia fría, en este caso, pues, solución salina, y vamos a tener que todo va a cursar, ahora lo vemos en un esquema mucho mejor, pero ese cambio de temperatura es lo que el dispositivo me va a pintar como una curva. ¿Qué tenemos? Tenemos el análisis tanto de esa curva de termodilución y el dispositivo hace una transformación logarítmica para darnos diferentes valores. Dentro de ellos, pues lo que hablábamos de Stewart-Hamilton va a darme el volumen de distribución total del indicador de frío entre el punto de inyección y el punto de detección. Vamos a poder medir el volumen térmico intratorácico que se ha establecido como ese gasto cardíaco por el tiempo que demora el tránsito del indicador. Y el principio de Newman, que es sobre todo utilizado en el PAICO, es ese volumen pulmonar o ese volumen de mayor distribución del indicador que va a ser el gasto cardíaco por el tiempo de bajada de la curva de termodilución. Tenemos también la medición, ahora vamos a profundizar en de cada uno de los parámetros, pero en general el volumen de fin de diástole, que va a ser pues el volumen que llega a las 4 cámaras.
Este es un esquema donde vemos básicamente entonces qué es lo que vamos a hacer. ¿Qué nos va a dar el dispositivo? Entonces vamos a tener un volumen endodiastólico global que, como ven aquí, pues se va a ver el circuito cardíaco y pulmonar. Entonces, si yo tengo un volumen térmico intratorácico y le voy a restar lo que queda en el circuito pulmonar, que en este caso sería el volumen térmico pulmonar, pues me va a dar simplemente el volumen de las 4 cámaras. Y ese pues sería el valor del volumen endodiastólico global. Se sabe que ese volumen diastólico al final está relacionado directamente o tiene alguna relación con el volumen sanguíneo intratorácico. Y lo que ha hecho el dispositivo es que con un factor de por 1.25 me va a dar ese volumen intratorácico. Luego de esto, por ejemplo, el PAICO es uno de los que evalúan esos volúmenes de final de diástole, de acuerdo pues al principio de Newman, y vamos a ver que el dispositivo Volumen View utiliza un análisis geométrico de la curva de termodilución. Entonces, este es para mostrarles pues cómo se va midiendo esos cambios de temperatura que esperamos pues que pasen en un circuito de corazón hacia el pulmón, siempre y cuando pues no existan cortocircuitos intracardíacos. Nuevamente aquí un poco más esquematizado, sobre todo el principio de esa agua extravascular pulmonar. Ya vamos a ver un poco más para qué nos sirve este dato, pero básicamente vemos todo el circuito, ese volumen térmico intratorácico. Si le restamos ese flujo sanguíneo que se va a quedar solamente, digamos, en la parte vascular pulmonar y en la parte de las 4 cámaras cardíacas, pues lo que queda es esa agua extrapulmonar vascular. Entonces, ¿para qué, digamos, nos sirve todo esto? Son mediciones de monitoreo continuo en tiempo real del gasto cardíaco. Tiene el plus, pues, que esto no lo lograríamos con un catéter de arteria pulmonar y, pues, que se trata de un sistema mínimamente invasivo con la disposición, pues, ahora vamos a ver cómo se adaptan los 2 catéteres que necesitamos. Podemos hacer mediciones de flujo, vemos el gasto cardíaco, el índice cardíaco, vemos lo que hablábamos con respecto a ese volumen sistólico que va a ser relacionado con la variación de la presión de pulso. Vamos a tener mediciones de la precarga, hablando y como una técnica mucho más precisa que otras técnicas con respecto a ese volumen global de fin de diástole, que como les explicaba y les mostraba en los esquemas, pues es el volumen que va a quedar en esas 4 cámaras cardíacas. Y vamos a hablar de ese volumen vascular térmico intratorácico que pues me está reuniendo las 2 cosas, o la gran ventaja es medir ese índice de permeabilidad vascular, que más adelante vamos a ver cómo me ayuda a determinar más fielmente de dónde está procediendo ese edema pulmonar, y el agua extravascular pulmonar. Tenemos indicaciones precisas de la colocación de estos dispositivos, dentro de ellos pues en un postoperatorio donde el paciente ha perdido bastante capacidad, digamos, de su volumen intravascular y seguramente requiera una reanimación mucho más agresiva, pero que debemos mantener pues los límites seguros, decidiendo pues el uso de sustancias vasoactivas o más aporte de volumen, la ventilación mecánica, donde también pues esté generando cambios a la hemodinámica de nuestro paciente, y un choque que ya esté el paciente necesitando 2 o más inotrópicos. Ya entrándonos a los sistemas, cada uno de los que vamos a hablar el día de hoy son el sistema PAICO y el sistema de Vigileo. Inicialmente el PAICO, como ven pues aquí en el esquema y lo que más o menos les trataba de mostrar, lo que queremos hacer es inyectar un sensor a una temperatura que me permita leer un cambio de temperatura con respecto a la circulación en el sistema pulmonar y cardíaco, y la medición se va a hacer en un catéter de termodilución que va a tener un transductor específico para esto en el sistema arterial. Se recomienda mucho más el femoral, definitivamente los braquiales se han visto que necesitan muchos más tiempos de recalibración, entonces la indicación es hacerlo en el sistema femoral. Este cambio de temperaturas va a ser pues estimada por un traductor que va a llegar a la interfaz del dispositivo, y él pues tendrá su programa y su software para darnos en el dispositivo, en el monitor tipo PAICO, tanto la curva, como les mostraba, para medir el gasto cardíaco y los valores que él va a ir calculando dependiendo pues de su sistema.
Estas, digamos, son las fórmulas que están establecidas pues en el software. Lo que quiero mostrarles es cómo realmente esa fracción de eyección global, ese volumen sanguíneo pulmonar, van a tener una gran relación con el índice cardíaco, el índice de poder cardíaco y cómo la presión arterial media y la presión de pulso, que es lo que ellos pues más utilizan para el algoritmo, pues realmente sí tiene mucho que ver y puede ser una medición fidedigna de ese gasto cardíaco. ¿Cómo entonces lo hace? Nuevamente para mostrarles aquí la curva, entonces lo que busca es hacer esos cálculos de ese flujo, esos cambios de temperatura con el termistor que entran pues por el corazón derecho, entran a la circulación pulmonar y van a salir a la circulación izquierda, finalmente midiéndolas por el termistor del catéter arterial. Entonces, ¿qué tenemos? Vamos a tener pues el gasto cardíaco como indicador directo porque pues vemos que hace completa todo el circuito el termistor. Se ha relacionado pues valores de la precarga, la podemos estimar viendo ese volumen diastólico final global y relacionado pues con el volumen sanguíneo intratorácico que me comprendería pues digamos las dos circulaciones. Lo que vemos pues es que se aplica la inyección y el cambio de temperatura es el que se traduce en el cambio pues de la curva medido por los dos. La gran ventaja que tiene el dispositivo es la medición de esa agua pulmonar extravascular que me ayuda en la diferenciación e incluso en la identificación temprana en tiempo real de forma rápida del edema pulmonar. Lo que pues les decía, existe un periodo de tiempo que es el MT1, es el tiempo medido, digamos, de tránsito del indicador térmico y el tiempo DST, que va a ser la caída de esa curva. Ahí es cuando se debe, digamos, liberar todo el sistema de la sustancia que está cambiando la temperatura. Aquí se los muestro un poco más y para mencionar, digamos, no la debilidad, pero sí lo a tener en cuenta del PAICO, que es la calibración. Él necesita tener una calibración, de pronto es la debilidad que yo le encontré, pero haciéndolo de forma correcta nos da una medición continua, latido a latido, de lo que queremos calcular. Nuevamente, pues la fórmula que les hablaba, como la frecuencia cardíaca, el área bajo la curva y midiéndome ese dPdt, que realmente lo que se traduce es a la compliance aórtica, me da pues una medición muy fidedigna de ese gasto cardíaco por termodilución. Aquí nuevamente para esquematizarlo un poco, hablando pues ya hablamos de ese volumen térmico intratorácico, vemos pues cómo la figura nos muestra que cada uno de los cálculos que él hace pues es relacionando el gasto cardíaco, que va a ser pues todo ese flujo que va a ir de la aurícula derecha hasta la aorta. Vemos cómo va cambiando si mido todo el circuito pulmonar, si tengo el volumen de fin de diástole con respecto pues a las cámaras cardíacas y finalmente restándole esos valores pues voy a tener el agua extravascular pulmonar. El volumen completo pues va a ser en el que se me disuelve el termistor. El mayor volumen de mezcla va a ser ese volumen pulmonar total, que es el que pues el dibujo me muestra, es el que queda en ese sistema. Y la sumatoria de los volúmenes diastólicos de derecha a izquierda, pues es lo que me habla de ese volumen de fin de diástole global. ¿Listo? Aquí un poco más esquematizado, simplemente pues para mostrarles cómo ese volumen térmico intratorácico pues va a ser el gasto cardíaco multiplicado por el tiempo de tránsito del termistor, que lo que se traduce pues es la suma de ese volumen telediastólico global, el volumen de sangre pulmonar y el agua extravascular pulmonar. Cuando hablo del volumen térmico pulmonar, pues es el gasto cardíaco por el tiempo de caída exponencial, cuando estamos perdiendo, digamos, ya la circulación del termistor. Y el volumen telediastólico global, como ya se los mostré en la anterior, pues es la suma de la cámara cardíaca. Y el volumen térmico intratorácico es la suma de todo ese volumen diastólico global, el volumen de sangre pulmonar, y pues que se ha relacionado para el cálculo de 1 por 1.25. El agua extravascular pulmonar pues va a ser ese volumen intratorácico menos el volumen térmico intratorácico, o sea, lo que me queda fuera, digamos, de los dos circuitos.
¿Para qué me sirve calcular esa agua extravascular pulmonar? Aquí les muestro, pues, digamos, gráficamente en qué se traduce, es lo que queda fuera del volumen sanguíneo pulmonar, y dependiendo de la cantidad de su valor, vamos a hablar, pues, de un pulmón normal, cuando existe, pues, un índice normal, y de un pulmón edematizado, dependiendo del valor de ese índice, que algunos, pues, lo hablan desde 1 a 1.5 como valor normal. Y si hablo de un edema hidrostático, es decir, que están incrementados estos dos, con un índice pulmonar vascular de 2 a 2.5, y si por el contrario el edema se debe a un aumento en la permeabilidad pulmonar, este índice va a estar por encima de 3. Es decir, que esto pues me puede ayudar a determinar que existe, en primer caso, un edema pulmonar, como les digo, en tiempo real, mediciones inmediatas en esos pacientes donde estamos requiriendo una reanimación mucho más agresiva, y me va a hablar de qué características de edema tiene mi paciente. Otra situación, digamos, positiva del dispositivo es que, comparándolo, por ejemplo, con ecocardiograma, como hacen ellos acá, el ecocardiograma, pues tenemos la medición de una fracción de eyección del ventrículo izquierdo, y la termodilución pulmonar, pues vamos a tener una medición del ventrículo derecho, pero haciendo la medición o verificando la variación de la presión de pulso y la variación del volumen sistólico, puedo tener una fracción de eyección global, que me permite pues también trabajar con ese ventrículo derecho, que en muchas ocasiones pues también nos genera problema en la reanimación de nuestros pacientes. Esto nos sirve pues para determinar la respuesta a volúmenes, o en qué punto ya de reanimación hídrica debo parar y empezar a considerar otras situaciones, y pues lo que conocemos de la variación de la presión de pulso, que sí nos ayuda a determinar pues en qué estado de estrés está esa fibra miocárdica. Otra situación que también nos da, porque tenemos un dispositivo que nos da una curva para poder, digamos, ver sus características físicas y además pues los valores específicos calculados, es determinar la presencia de un shunt. Vemos esta que ustedes ven aquí, la número B, sería una curva normal, como les explicaba, sube rápidamente por el cambio de temperatura, pero posterior debe devolver de forma, digamos, adecuada a una temperatura basal, que ya pues a través del tiempo se degrada el termistor. Por el contrario, aquí ustedes ven la curva A, que sería una presencia de shunt. Vemos cómo ni siquiera alcanza pues un punto, digamos, de intercambio de temperatura, sino que sube muy poco y cae rápidamente. Vemos también pues curvas en ausencias de shunt, que finalmente pues no, son más parecidas a la normal, pero realmente pues la pendiente es mucho más pronunciada. ¿En qué situaciones pues se ha relacionado? La relación definitivamente del agua pulmonar extravascular y el volumen diastólico final sí nos ha dado zonas grises, sobre todo lo que les mencionaba con respecto a clasificar ese edema pulmonar. Vemos más o menos los valores pues que nos da en este caso Pinsky, es más o menos un agua corporal de pulmonar de 5 a 7 mililitros por kilo, y ese volumen de fin de diástole global de 680 a 800 mililitros por metro cuadrado. Lo importante de esta relación es que en esta línea gris, y ahorita lo vamos a ver un poco más con las mesetas del volumen, es cómo podemos, digamos, mantenernos en una reanimación segura. Fíjense que cada vez, pues, obviamente que el volumen o que la permeabilidad de ese pulmón aumenta y el edema pulmonar es mucho mayor, pues la zona de permanecer en una reanimación pues debe ser de mucho más cuidado. Incluso se ha establecido la relación de ese volumen de diástole global final con la función ventricular, relacionándolo con los pacientes con su fracción de eyección, y cómo, dependiendo pues de la contractilidad y la suficiencia de ese ventrículo, pues vamos a alterar ese índice de ese volumen diastólico final. Lo que ellos nos dicen es que debemos siempre pues individualizar la reanimación de nuestros pacientes, pero teniendo esta herramienta también me puedo ubicar en esta meseta, que en el caso de un índice de 1000 hablaríamos de una fracción hacia el 15%, o un índice de 610 completamente
respetando una fracción de 35%. La reanimación hídrica debe ubicarse hacia la meseta del paciente si no queremos pues empeorar. Fíjense, ellos también nos relacionan ahí el índice cardíaco y definitivamente tener esta herramienta al pie de la cama del paciente nos muestra pues cómo cada paciente, dependiendo de su contractilidad ventricular, me va a hacer cambios en su propia curva de Frank-Starling, y de esa manera yo puedo manejar una óptima reanimación, porque me voy a estar en esa meseta que tal vez pues no le voy a hacer más daño a mi paciente. En la cardioinfantil lo que se ha hecho, el profe Fernández tiene su algoritmo pues basado, digamos, en la literatura, y nos ayuda mucho en ese paciente de menos de 30 kilos en las situaciones pues que les mencioné, un posoperatorio difícil, una situación de choque con más de 2 sinotrópicos, como dependiendo de los valores que me dé el PAICO, pues voy a definir si el problema de nuestro paciente o necesita más líquido o definitivamente debo iniciar ya un soporte a un vasoactivo mucho mayor. Para que con esos parámetros, como el agua extrapulmonar vascular, fíjense pues que si ya estoy superando el valor de 20, ya la situación del volumen debe hacerme pensar que tal vez no es por ese camino. Incluso reanimaciones que si la función contráctil del corazón de ese paciente no estaba tan buena para resistir volúmenes que quizás a mi juicio todavía podría enviar más, el PAICO me puede dar la herramienta de decirme, no, deténgase, no más volumen, el problema de su paciente definitivamente es contractilidad, pues vamos a ayudarlo con más sinotrópico. Esto se ha visto y está estudiado que los pacientes que tengan ese edema pulmonar con un índice pues, de agua extravascular pulmonar mayor a 15 mililitros por kilo, la mortalidad puede ser incluso mayor al 50%, descritos hasta el 65%. Incluso valores por debajo de 10 mililitros por kilo puede llevarnos la mortalidad a 33% si seguimos abusando, digamos, de esa reanimación hídrica. Pero no es perfecto. Desafortunadamente, pues todas las técnicas y como pues yo creo que hemos concluido a través de estos días, debemos juntar diferentes dispositivos, diferentes mecanismos para poder tener un monitoreo más adecuado. Esta pues, es una técnica muy buena de termodulación pulmonar, ha estado como llevándose los pasos del nuevo patrón de oro, es bien validado en los pacientes críticos con choque, con disfunción orgánica múltiple, en el SRA e incluso con aumento de la presión intratorácica. Está contraindicado pues en los que no podamos utilizar el dispositivo a nivel de la arteria femoral. Las ventajas, pues es un sistema menos invasivo comparándolo pues con la arteria pulmonar, y tenemos pues datos adicionales como les expliqué, pues sí están relacionados definitivamente con el gasto cardíaco y la optimización de la reanimación de mi paciente. Y este parece tener menos dependencia a los cambios respiratorios. Desventajas, pues que puede haber un efecto de valvulopatía si no tenemos, digamos, una situación cardíaca estructural normal. Y la gran dificultad, como les comentaba, es que podemos detener esa medición continua en el momento en que se necesite hacer la recalibración. Es probable pues que pueda sobreestimar un poco la función sistólica del ventrículo izquierdo, sobre todo si ya hay una dilatación del ventrículo derecho, y pues no pueda evaluar de forma directa y con precisión la estructura y la función cardíaca, como si lo sumo, digamos, a la ecocardiografía. Ahora pues vamos a hablar del Vigileo, el sistema FlowTrack. Este ya ha tenido varias generaciones, vamos más o menos por la cuarta generación, también buscando mejorar esa dificultad, sobre todo de la recalibración. Vamos a tener estos parámetros que ven ahí, el gasto cardíaco, el índice cardíaco, el volumen sistólico y los índices de resistencia vascular sistémica. Adicionalmente, vemos aquí un catéter PRESERVE que, pues digamos, también pueden algunos no tenerlos, pero este catéter lo que permite es un monitoreo continuo de la saturación de oxigenación venosa central. Entonces, digamos que también, pues, ese tiene ese monitoreo adicional. ¿Cómo funciona este sistema? El sistema utiliza un algoritmo para la evaluación del gasto cardíaco, va a relacionar, pues, la fórmula que conocemos de gasto cardíaco, relacionando pues esa frecuencia cardíaca y el volumen sistólico, y modifica
por la desviación estándar de la tensión arterial media esa ecuación. Va a agregar la desviación estándar y un factor de corrección que lo que ellos han hecho es tener como una base de datos dependiendo de la edad, de la antropometría, de la hemodinamia del paciente. Incluso hay datos que refieren que ya viene incorporado al sistema, datos que se han calculado con respecto a la arteria, a un catéter de arteria pulmonar. Y la ecuación, pues, lo que dice es que ese volumen sistólico puede ser proporcional a la presión de pulso, que sería proporcional, pues, a esa desviación estándar. Entonces, finalmente nos queda así la fórmula, pues, que se ve un poco compleja, pero básicamente es esto. Vamos a tener, pues, la relación del índice cardíaco con la frecuencia cardíaca, que, pues, lo vamos a detectar con diferentes, pues, monitoreos de nuestro paciente. Y ese volumen sistólico, pues vamos a tener esa desviación estándar pulmonar, que también pues va a ser verificada con el catéter de la arteria pulmonar. Y ese factor de corrección que les hablaba que va a depender de datos biométricos que ya tiene el sistema y la facilidad que tiene o pues lo que el último sistema, la revisión que se ha hecho, es que él mismo se calibra, hace más o menos una medición cada 20 segundos y casi que cada minuto él mismo reajusta a los datos de ese nuevo paciente y hace una calibración. Entonces, digamos que esta sería como el plus del vigileo. Nuevamente, pues aquí les muestro cómo ellos transforman esa fórmula relacionando pues la desviación estándar de la tensión arterial y el factor chi, que pues es ese valor biométrico. También ellos tienen pues dispuesto su algoritmo, sobre todo pues con respecto a la administración de volumen, que es pues en cuanto a la reanimación, cosas de lo que más nos interesa. Nuevamente pues con esa variación del volumen sistólico ellos colocan un valor de más del 13%. Si tenemos esa variación pues podemos aportar más volumen. Si por el contrario no tenemos esa variación pues ya debemos utilizar otro tipo de sustancias o ayudas más bien vasoactivas a nuestro paciente para esa necesidad. Quise traerles pues algunos estudios, la verdad no hay muchos, pero algunos sí, por ejemplo, lo comparan, digamos, el sistema, sobre todo asociado pues a cirugías cardíacas. Se los quiero mostrar, el objetivo era comparar esa termodilución de la arteria pulmonar con el contorno de pulso que lo hace pues el PAICO en una cirugía coronaria, pues de bypass coronario. Se hicieron mediciones en 6 tiempos de la inducción anestésica, tiempo de pospericardiotomía, luego del injerto, tanto anterior, posterior y lateral, y luego el cierre torácico. Encontraron 30 pacientes, es un estudio que se hizo insertándoles a ambos tanto el catéter de la arteria pulmonar como el catéter del PAICO, y lo que se vio es que sí existe una gran concordancia del PAICO con respecto pues a los valores que comparten en la arteria pulmonar. La dificultad pues fue la necesidad de recalibrarse el sistema, pero definitivamente pues tener las mediciones del contorno de pulso se pueden establecer como un método seguro para hacer el monitoreo de nuestros pacientes. Casi que este dispositivo, ellos refieren, pues estaría muy cerca al método estándar de la arteria pulmonar, del método de oro, pues hasta ahora nombrado, y pues que recomiendan de todas formas la recalibración, que era lo que les mencionaba. Este es otro estudio, es un ensayo aleatorizado controlado multicéntrico de 708 pacientes, donde querían pues verificar los mejores resultados en la utilización de PAICO en pacientes con SRA y choque séptico. Entonces, los sujetos fueron asignados al azar para tener el monitoreo tipo PAICO o no, y lo que ellos querían ver eran los resultados. El primario, la mortalidad a 30 días, y el secundario, o los que también ellos compararon, fueron los días de estancia en UCI, los días de uso de ventilación, vasoactivos, la supervivencia a 30 días, y pues es un estudio de adultos, entonces el SOFA máximo a los 7 días. Sus conclusiones fueron que el PAICO mejora los resultados, aunque pues las presiones de llenado no son un parámetro preciso de precarga, entonces en estos pacientes podríamos
que tener que la presión en cuña no me va a cambiar, digamos, la evolución del paciente, y sí podrían ser reemplazados por valores como el volumen global de fin de diástole, que no los da el PAICO. Entonces, en este estudio sí pareciera ser superior el PAICO a la arteria pulmonar. Y este es otro para mostrarles una evaluación del de la cuarta generación del Vigileo, que era el que yo les decía que ha actualizado su algoritmo y su sistema para la calibración automática. Ellos también lo hicieron en diferentes tiempos, compararon diferentes dispositivos, tiempos también quirúrgicos, sobre todo pues en cirugía cardíaca es que se han hecho estos estudios, y querían evaluar la precisión y la capacidad de tendencia del sistema versus también pues la arteria pulmonar, y determinar pues esos efectos de las variables hemodinámicas. Fue un estudio prospectivo en 30 pacientes, pero pues sí, lo que se vio es que podría carecer de precisión y capacidad de tendencia en la cirugía cardíaca, y que entre los dos sistemas podría haber una discrepancia en el valor exacto pues, de gasto cardíaco. Desafortunadamente, este sistema para ellos les dio que si cambiaba mucho el tono vascular periférico del paciente, podía tener valores erróneos, pues que no se asociaban a la real clínica del paciente. Entonces, a pesar de que esta ya es la cuarta generación, ellos recomiendan ahí que necesitaría mejoras adicionales para tener una mejor precisión. Entonces, pues, como un algoritmo que nos ofrecen, nuestros pacientes, pues, críticamente enfermos deben contar con un monitoreo mínimo. Dentro de ellos, pues, si contamos y apreciar la línea venosa central, la arteria de la línea arterial, en la ecocardiografía, pues, si lo contamos ahí al pie de la cama. Si nuestro paciente ya es un paciente, como les decía, que responde al tratamiento, que no se trata pues de un paciente con un choque refractario, un SRA severo, podríamos mantenernos en esa línea, y si ese monitoreo es suficiente para nuestro manejo, pues seguiríamos ahí. La recomendación es si es un paciente que no responde al tratamiento que estamos haciendo, que su clínica respiratoria, sus parámetros ventilatorios podrían aún más perjudicar su hemodinamia, deberíamos avanzar al monitoreo de una termodilución transpulmonar en los sistemas pues que les conté, y de todas formas tener en cuenta todavía pues está el catéter de la arteria pulmonar, no despreciarlo, y pues las recomendaciones del contorno de pulso pues estarían evaluadas dependiendo pues de la respuesta de nuestros pacientes. Entonces, para concluir, el monitoreo pues es de importancia fundamental. Como les dije al principio, nos ayuda a confirmar el diagnóstico y detectar cualquier posible daño hemodinámico. Definitivamente optimizar el suministro de oxígeno, el gasto cardíaco y la función pulmonar exige un manejo prudente de líquidos y una estrategia de ventilación cuidadosa. Y en casos complejos es probable que pues con estos dispositivos sean mejores herramientas que tener un catéter en la arteria pulmonar, ayudándonos pues a la optimización de esos parámetros ventilatorios, la oxigenación, y si cursamos pues con disfunción derecha. Los mensajes para llevar a casa pues es que la hipertensión pulmonar y la disfunción derecha afectan negativamente el pronóstico de estos pacientes críticamente enfermos y en curso pues de SRA. Debemos siempre evitar la sobrecarga, disminuir esa presión de distensión pulmonar en ventilación mecánica, tratando de manejar siempre estrategias para preservar ese gasto cardíaco. Optimizar la oxigenación, disminuir el colapso bioenergético y mejorar ese estado intravascular dependiendo de la respuesta a líquidos que tenga nuestro paciente, pues debe guiar ese soporte hemodinámico. Y recordar que siempre el monitoreo debe ir combinado, debemos escoger los dispositivos o las herramientas que me den una información mucho más útil, rápida y ágil para poder tener decisiones que me mejoren pues la estancia del paciente sin decir que exista una mejor modalidad. En los pacientes posoperatorios, definitivamente en los dispositivos que tengamos menos invasividad, que me den parámetros valiosos, aumentando la seguridad y disminuyendo la morbimortalidad, deben ser las herramientas que debo usar. Aunque no hay ideales, siempre evaluemos las indicaciones, las limitaciones, la invasividad, las dificultades, la
configuración del dispositivo y obviamente el beneficio y el costo pues en nuestras unidades. Y listo. Cata, muchas gracias. Muy bonita presentación, muy completa. Eres muy clara cuando hablas.